Morí unos minutos, pero lo que más me impactó no fue el cielo, fue entender por qué llevaba años sintiendo un vacío que nadie podía llenar. Me llamo Daniel Herrera. Nací en una ciudad pequeña del interior de México, de esas donde todos se conocen, donde las tardes huelen a comida casera y donde las familias todavía se reúnen los domingos sin falta. Crecí en una casa humilde, pero llena de amor. Al menos eso creía. Mi madre, Carmen, era el corazón de nuestro hogar. Siempre estaba en la cocina, cantando bajito mientras preparaba tortillas a mano, o sentada en el patio contándonos historias de cuando ella era niña. Tenía una fe sencilla, pero firme. No era de esas personas que hablaban mucho de religión, pero su vida entera reflejaba algo diferente. Una paz que yo, con los años, me di cuenta que nunca tuve. Mis abuelos vivían a unas pocas calles de nuestra casa. Mi abuelo José era un hombre callado, trabajador, con manos marcadas por años de esfuerzo. Mi abuela Rosa, en cambio, era puro cariño. Siempre tenía algo dulce para ofrecer, una palabra de ánimo, un abrazo que parecía curarlo todo. Cuando era niño, no entendía lo afortunado que era. Para mí, era normal tener a mi madre esperándome después de la escuela, a mis abuelos celebrando cada pequeño logro, a toda la familia reunida en fechas especiales, riendo, comiendo, compartiendo. Pero todo eso empezó a cambiar, demasiado pronto. Yo tenía apenas 12 años cuando mi madre enfermó. Al principio nadie quiso decirme la verdad. Escuchaba susurros, veía miradas preocupadas, pero siempre me decían lo mismo: todo va a estar bien. Yo quería creerlo, necesitaba creerlo. Recuerdo claramente la última vez que la vi consciente. Estaba en la cama, más delgada, más frágil, pero con esa misma mirada llena de amor. Me tomó la mano y me dijo algo que en ese momento no entendí, pero que años después cobraría un sentido profundo. Hijo, no te aferres a mí, aférrate a Dios. Él nunca te va a dejar. Yo asentí, sin comprender realmente lo que significaban esas palabras. Días después, ella se fue. El silencio que quedó en la casa fue algo que nunca había experimentado. No era solo la ausencia de su voz, era como si algo invisible se hubiera apagado dentro de nosotros. Mi padre se volvió distante. Mis abuelos trataban de mantener todo unido, pero ya nada era igual. Y ahí comenzó algo dentro de mí, algo que no supe identificar en ese momento. Un vacío. No era tristeza solamente, era más profundo. Era como si algo faltara constantemente, como si nada pudiera llenarlo. Intentaba distraerme con amigos, con la escuela, con cualquier cosa que evitara que pensara demasiado. Pero en las noches, cuando todo se quedaba en silencio, ese sentimiento volvía. Con el tiempo, también perdí a mis abuelos. Primero mi abuelo, de forma repentina. Luego mi abuela, que nunca volvió a ser la misma después de su partida. En menos de 5 años, había perdido a las 3 personas que más amor me habían dado en la vida. Y aunque la gente a mi alrededor me decía que debía ser fuerte, que el tiempo lo curaba todo, yo sentía que algo en mí se estaba rompiendo lentamente. Intenté acercarme a Dios, como mi madre me había dicho. Empecé a ir a la iglesia algunas veces, más por costumbre que por convicción. Escuchaba los sermones, repetía oraciones, pero dentro de mí no pasaba nada. Veía a otras personas llorar, emocionarse, hablar de la presencia de Dios. Y yo no sentía nada, nada. Con los años, aprendí a vivir así, a funcionar, a sonreír cuando era necesario, a aparentar que todo estaba bien. Conseguí un trabajo, hice amigos, incluso intenté construir una vida normal, pero había momentos, pequeños momentos, que me rompían por dentro sin que nadie lo notara, como cuando pasaba frente a una casa y olía comida casera que me recordaba a mi madre. O cuando veía a una abuela abrazar a su nieto en la plaza. O cuando escuchaba una canción que mi abuelo solía tararear. En esos momentos, ese vacío se hacía más fuerte, más pesado. Era como si algo dentro de mí gritara, pero sin voz. Intenté llenar ese vacío de muchas formas. Salidas, relaciones, distracciones, incluso trabajo excesivo. Por momentos parecía funcionar, pero siempre volvía. Siempre. Había noches en las que me acostaba mirando el techo, preguntándome por qué me sentía así. Tenía una vida relativamente estable.
No me faltaba nada esencial, pero dentro de mí algo no encajaba. Y lo peor era que no sabía explicarlo. No era solo extrañar a mi madre o a mis abuelos. Era algo más profundo. Era como si una parte de mí hubiera sido arrancada y nunca hubiera vuelto. Recuerdo una noche en particular. Estaba solo en mi apartamento. Después de un día largo, me senté en el sofá sin encender la luz. Todo estaba en silencio. Y de repente, sin aviso, empecé a llorar. No era un llanto suave. Era desesperado, como si todo lo que había guardado durante años estuviera saliendo de golpe. Me llevé las manos al rostro y solo repetía una frase. ¿Por qué siento esto? ¿Qué me pasa? No había respuesta, solo ese vacío. Intenté orar esa noche. Hacía mucho que no lo hacía de verdad, pero mis palabras se sentían vacías, mecánicas, como si estuviera hablando al aire. Dios, si estás ahí, ayúdame, dije en voz baja, pero no sentí nada, ni paz, ni consuelo, nada. Esa fue la realidad de mi vida durante años. Una fe superficial, un corazón herido y un vacío que nadie, absolutamente nadie, podía llenar. Lo que yo no sabía, lo que jamás imaginé, es que ese vacío no era un error, no era una debilidad, no era algo que debía ignorar. Era una señal profunda, espiritual, de algo que mi alma estaba intentando decirme, pero yo aún no estaba listo para entenderlo. Y fue necesario que todo en mi vida se detuviera, literalmente, para que finalmente pudiera descubrir la verdad, porque lo que estaba a punto de vivir cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, sobre la muerte y sobre ese vacío que me había acompañado durante tantos años. Después de que mi madre se fue, algo dentro de mí cambió de una forma que en ese momento no supe identificar, pero que con los años se volvió imposible de ignorar. No fue solo la tristeza de perderla, fue como si el mundo hubiera perdido su color, como si todo lo que antes tenía sentido ahora se volviera más frío, más distante, más vacío. Los primeros meses fueron extraños. La gente venía a la casa, nos abrazaba, nos llevaba comida, nos decía palabras bonitas que sonaban bien, pero que no lograban tocar lo que yo sentía por dentro. Recuerdo escuchar muchas veces la misma frase: el tiempo lo va a sanar. Pero el tiempo no sanó nada. Solo me enseñó a ocultarlo mejor. La casa se sentía diferente. El silencio ya no era descanso, era pesado. La cocina, que antes era el lugar más vivo del hogar, se convirtió en un espacio que evitaba. No podía entrar sin recordar a mi madre moviéndose de un lado a otro, sonriendo, preguntándome cómo me había ido en la escuela. Mi padre intentaba mantenerse fuerte, pero se volvió distante. No hablábamos mucho. Cada uno parecía encerrarse en su propio dolor, sin saber cómo acercarse al otro. Yo necesitaba a alguien que me explicara lo que estaba sintiendo, pero nadie lo hacía. Mis abuelos intentaron llenar ese espacio. Me invitaban más seguido a su casa, me consentían, trataban de mantener viva esa sensación de familia. Y durante un tiempo funcionó, al menos en apariencia. Recuerdo las tardes en casa de mi abuela Rosa. Ella me preparaba chocolate caliente y pan dulce, y me contaba historias de mi madre cuando era joven. Yo la escuchaba en silencio, tratando de reconstruir en mi mente la imagen de la mujer que había perdido tan pronto. Pero incluso en esos momentos, había algo que no encajaba. Era como si, aunque estuviera rodeado de amor, faltara una pieza esencial que nada ni nadie podía reemplazar. En la escuela, aprendí rápidamente a ponerme una máscara. Mis amigos no entendían lo que me pasaba, y yo tampoco sabía cómo explicarlo. Así que hice lo que muchos hacen. Fingí que todo estaba bien. Reía cuando tenía que reír. Participaba en actividades, hacía bromas, pero por dentro siempre había una distancia, como si yo estuviera presente físicamente, pero emocionalmente en otro lugar. Con el tiempo, empecé a notar que reaccionaba de forma diferente a las cosas. Me costaba confiar en las personas, me daba miedo encariñarme demasiado, como si en cualquier momento también pudieran desaparecer. Ese miedo no era consciente al principio, pero guiaba muchas de mis decisiones. Prefería mantener relaciones superficiales, no profundizar demasiado, no depender de nadie. Porque en algún lugar dentro de mí
Había aprendido que amar demasiado podía doler demasiado. Cuando entré en la adolescencia, ese vacío empezó a transformarse en algo más complejo. Ya no era solo tristeza, era una especie de inquietud constante, una sensación de que algo no estaba bien, de que algo faltaba, pero sin saber exactamente qué. Intenté llenar ese espacio con distracciones, salidas, amigos, música, cualquier cosa que me mantuviera ocupado. Y funcionaba, pero solo por momentos. Siempre volvía. Siempre había un instante, generalmente en la noche, donde todo se detenía y ese sentimiento regresaba con más fuerza. Recuerdo una noche en la que estaba en una reunión con amigos. Todos estaban riendo, contando historias, disfrutando el momento. Y de repente, sin razón aparente, me sentí completamente fuera de lugar. Era como si estuviera viendo la escena desde afuera, como si no perteneciera ahí. Sonreí, asentí, fingí estar bien, pero por dentro solo quería irme. Esa fue una de las primeras veces que entendí que lo que sentía no tenía que ver con las circunstancias externas. No importaba dónde estuviera, con quién estuviera o qué estuviera haciendo. Ese vacío siempre encontraba la forma de aparecer. Cuando perdí a mi abuelo José, el impacto fue diferente, pero igual de profundo. Él había sido una figura silenciosa, pero firme en mi vida. Su ausencia reforzó esa sensación de fragilidad, de que todo lo bueno podía desaparecer en cualquier momento. Mi abuela Rosa intentó mantenerse fuerte, pero nunca volvió a ser la misma. Su sonrisa se volvió más tenue, su energía más débil, y yo sentía que estaba perdiendo poco a poco todo lo que me conectaba con mi infancia, con mi historia, con esa versión de mí que alguna vez se sintió completo. Cuando ella también se fue, algo en mí se cerró definitivamente. Ya no lloré como antes, ya no expresé tanto, simplemente guardé todo. Fue como si hubiera aprendido a convivir con el dolor, a integrarlo en mi vida de una forma silenciosa. Me volví más reservado, más introspectivo, más desconectado emocionalmente. Y aunque por fuera parecía que estaba bien, por dentro seguía sintiendo lo mismo. Ese vacío, esa ausencia, esa sensación de que algo esencial me faltaba. Intenté acercarme más a la fe en algunos momentos. Recordaba las palabras de mi madre, su confianza en Dios, su paz. Quería entender de dónde venía eso, cómo podía tener algo parecido. Pero cada intento terminaba igual. Iba a la iglesia, escuchaba, observaba, pero no lograba conectar. Veía a las personas levantar las manos, cerrar los ojos, emocionarse, y yo no sentía nada. Me preguntaba si había algo mal en mí, si tal vez yo no era capaz de sentir eso, si Dios simplemente no estaba interesado en alguien como yo. Con el tiempo, dejé de intentarlo con tanta intensidad. Mantuve una relación distante con la fe. Creía en Dios, pero no lo conocía. Era como saber que alguien existe, pero no tener una relación real con esa persona. Y así pasaron los años. Construí una vida funcional, terminé mis estudios, conseguí un trabajo estable, tenía una rutina. Desde afuera, todo parecía normal, pero dentro de mí, ese vacío seguía ahí. A veces más silencioso, a veces más intenso, pero nunca desaparecía. Había momentos en los que me preguntaba si así sería siempre. Si esa sensación formaba parte de quién yo era, si simplemente tenía que aprender a vivir con eso. Pero en el fondo había algo que me decía que no, que eso no era normal, que no era la forma en la que debía sentirme. Solo que no sabía qué hacer al respecto, ni siquiera sabía cómo explicarlo. Era una mezcla de nostalgia, de pérdida, de anhelo, pero también de algo más profundo que no lograba poner en palabras. Como si extrañara algo que no podía ver, como si estuviera buscando algo que no sabía identificar. Y lo más extraño de todo es que ese sentimiento no disminuía con el tiempo. Al contrario, se volvía más claro, más evidente, más difícil de ignorar. Era como si mi alma estuviera tratando de recordarme algo, pero mi mente no lograra entenderlo. Y esa desconexión, esa lucha interna, me acompañó durante años, hasta que llegó el día en que todo se detuvo.
el día en que mi corazón dejó de latir. Y fue ahí, solo ahí, cuando finalmente entendí que ese vacío no era solo dolor. Era una conexión que yo no sabía que existía, pero que estaba a punto de revelarse de la forma más impactante que jamás hubiera imaginado. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro. No hubo señales en el cielo, ni presentimientos claros, ni una voz que me advirtiera que algo estaba a punto de suceder. Era una mañana común, de esas que pasan desapercibidas, pero que después se convierten en el punto exacto donde tu vida se divide en un antes y un después. Me desperté temprano, como de costumbre. El sonido del despertador me sacó de un sueño que ya no recuerdo, y durante unos segundos me quedé mirando el techo, con esa sensación extraña que me acompañaba desde hacía años. Ese vacío silencioso, presente incluso antes de abrir completamente los ojos. Me levanté, me duché, me vestí, todo en piloto automático. Mientras preparaba café, recordé vagamente un sueño que había tenido esa noche. No podía reconstruirlo del todo, pero había una sensación, una mezcla de nostalgia y paz, como si hubiera estado con alguien importante, como si no estuviera solo. Sacudí la cabeza y seguí con mi rutina. Ese día tenía que salir temprano. Había quedado en reunirme con un cliente en otra ciudad cercana. Nada fuera de lo normal. Tomé mis cosas, revisé mi celular y antes de salir me detuve un momento frente a la puerta. No sé por qué, pero sentí algo. No fue miedo exactamente. Fue más bien una pausa extraña, como si algo dentro de mí quisiera detenerme o al menos hacerme consciente de ese momento. Miré alrededor de mi apartamento en silencio. Todo parecía igual que siempre. Qué raro, pensé, y salí. El cielo estaba despejado. El aire tenía ese frescor de la mañana que te despierta sin necesidad de más café. Subí al auto, encendí el motor y comencé a conducir. Al principio, todo era normal. Tráfico moderado, música de fondo, pensamientos dispersos. Pero a medida que avanzaba, esa sensación volvió. Una incomodidad difícil de explicar, como si algo no encajara. Intenté ignorarla. Subí el volumen de la música, traté de concentrarme en el camino, en la reunión que tenía más adelante, pero era inútil. Esa sensación estaba ahí, insistente. Recuerdo mirar el retrovisor por un segundo más de lo necesario, como si esperara ver algo, pero no había nada fuera de lo común. Seguí conduciendo. Minutos después, entré en una carretera más rápida, de esas que conectan ciudades. El tráfico era más fluido. Los autos iban a mayor velocidad. Todo parecía bajo control, hasta que dejó de estarlo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Un vehículo que venía en el carril contrario perdió el control. No sé si fue una distracción, una falla mecánica o simplemente un error humano. Solo sé que lo vi desviarse de forma brusca, directamente hacia mí. El tiempo se ralentizó. Es difícil de explicar, pero cada detalle se volvió más claro. Pude ver la expresión del conductor, el giro del volante, el movimiento violento del auto cruzando la línea. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Intenté girar, frenar, evitar el impacto, pero no había espacio, no había tiempo. El choque fue brutal. Un sonido seco, metálico, seguido de un golpe que sacudió todo mi cuerpo. Sentí cómo el aire se me escapaba de los pulmones, cómo mi cabeza se movía con violencia, cómo todo a mi alrededor se distorsionaba. Luego, silencio. No un silencio absoluto, pero sí una especie de desconexión, como si el mundo hubiera bajado el volumen de golpe. Intenté moverme. No pude. Intenté hablar. Nada salió. Podía sentir, pero no responder. Había dolor, sí, pero también había algo más, algo extraño, como si el dolor no fuera lo principal. Escuchaba voces a lo lejos, gente gritando, alguien llamando a emergencias, pasos apresurados, el sonido de puertas abriéndose, pero todo se sentía distante, como si yo estuviera alejándome. Recuerdo pensar, esto no puede estar pasando, y luego una claridad repentina. No miedo, no pánico, solo una conciencia extraña de lo que estaba ocurriendo. Sentí cómo mi respiración se volvía más débil, más lenta. Cada inhalación era más difícil que la anterior, y en ese momento algo dentro de mí cambió. Ese vacío que había sentido durante años desapareció, así de golpe.
fue reemplazado por algo completamente diferente. Paz. Una paz que no tenía sentido en esa situación. No debería haberla sentido. No era lógico. Estaba herido, atrapado, posiblemente muriendo, pero no sentía desesperación. Sentía calma. Escuché una voz más cercana. Alguien abrió la puerta del auto con dificultad. Sentí manos tocándome, intentando sacarme, hablando rápido, dando instrucciones. Está inconsciente. Rápido. Necesitamos moverlo. Pero yo no me sentía inconsciente. Me sentía presente. Más presente que nunca. Y entonces ocurrió. Hubo un momento, un instante exacto, en el que todo se detuvo. No el mundo. Mi respiración se detuvo. Mi corazón dejó de latir. Y lo supe. No porque alguien me lo dijera. No porque lo viera en un monitor. Lo supe. Fue como cruzar una línea invisible. Como pasar de un estado a otro sin transición. Y en ese momento, todo lo que conocía quedó atrás. No hubo oscuridad. No hubo vacío. Hubo algo más. Algo que nunca había experimentado antes. Pero antes de poder entenderlo, antes de poder procesarlo completamente, hubo una última imagen que quedó grabada en mi mente. Vi mi cuerpo, desde afuera. Era yo, pero no era yo. Estaba ahí, inmóvil, siendo atendido por varias personas, con sangre, con movimiento a mi alrededor. Pero yo ya no estaba dentro de ese cuerpo. No sentí miedo, no sentí rechazo, solo observación, como si entendiera en lo más profundo que eso ya no me pertenecía. Y en ese instante, todo lo que había sido mi vida hasta ese momento perdió peso. Las preocupaciones, los miedos, el vacío, todo parecía distante, insignificante. Y lo que vino después fue algo que jamás hubiera podido imaginar. Porque justo cuando pensé que todo había terminado, fue cuando todo realmente comenzó. No sé exactamente cuánto tiempo pasó desde el impacto hasta ese instante en el que me vi fuera de mi propio cuerpo. Podrían haber sido segundos o minutos, pero en ese lugar, el tiempo no se sentía como aquí. Era como si hubiera dejado de existir de la forma en que siempre lo había conocido. Lo primero que recuerdo con claridad es la sensación de ligereza. Durante toda mi vida, mi cuerpo había sido algo constante. Su peso, sus límites, sus dolores, todo eso era parte de mi experiencia diaria. Pero en ese momento, eso desapareció por completo. No había peso, no había esfuerzo, no había resistencia. Era como si yo fuera conciencia pura, flotaba. O al menos, esa es la palabra más cercana que puedo usar, porque no había suelo ni techo que me definiera una posición. Simplemente estaba ahí, suspendido, pero completamente estable. Debajo de mí podía ver la escena del accidente con una claridad que me sorprendía. Mi auto destruido, las personas moviéndose con urgencia, los paramédicos tratando de sacarme, y mi cuerpo inerte. Recuerdo observarlo sin el impacto emocional que uno esperaría. No sentí miedo al verme así. No sentí desesperación. No pensé, ese soy yo, de la forma en que lo habría hecho antes. Era más bien una comprensión tranquila. Sí, ese era mi cuerpo, pero yo ya no estaba ahí. Intenté moverme, y en ese momento descubrí algo que me dejó completamente sorprendido. No necesitaba usar músculos, no necesitaba hacer esfuerzo físico. Bastaba con la intención, y me desplazaba. Pensé en acercarme más, y de inmediato estuve más cerca. Sin transición, sin recorrido, simplemente estuve ahí. Podía ver los rostros de las personas con un nivel de detalle que nunca antes había experimentado. Notaba sus expresiones, su urgencia, su preocupación. Incluso tenía la sensación de percibir más que lo visible, como si pudiera captar algo de lo que estaban sintiendo. Era una percepción diferente, más profunda, más completa. Escuchaba lo que decían, pero no era exactamente como oír con los oídos. Era como si las palabras llegaran directamente a mí, sin necesidad de atravesar el aire. Lo estamos perdiendo. Necesitamos moverlo ya. ¡Rápido! Las voces eran claras, pero no me alteraban. Nada me alteraba. Y eso fue lo más extraño de todo. Porque yo sabía, en algún nivel, que lo que estaba viendo era grave, que mi cuerpo estaba en una situación crítica, que, desde la lógica humana, eso debería generarme miedo, angustia, desesperación. Pero no, sentía paz, una paz profunda, absoluta. No era una calma superficial, como la que uno siente cuando todo está bien.
era algo completamente distinto. Era una paz que no dependía de las circunstancias, una paz que simplemente era. Y en medio de esa paz, empecé a notar algo más. El entorno parecía diferente. No me refiero solo a la escena del accidente. Eso seguía ahí, claro, con todos sus detalles, pero había una especie de superposición, como si hubiera dos realidades al mismo tiempo. Una, la física, con el caos, el ruido, el movimiento, y otra, más sutil, más suave, más luminosa. No era una luz intensa que me cegara, era más bien una claridad que lo envolvía todo, una sensación de que el espacio mismo estaba lleno de algo, vivo. No sabía cómo explicarlo en ese momento, solo lo percibía, y cuanto más lo percibía, más aumentaba esa paz. En ese estado, intenté hacer algo que, visto desde ahora, parece lógico. Intenté volver a mi cuerpo, pensé en él, en entrar de nuevo, en regresar, pero no ocurrió nada. No hubo movimiento en esa dirección, no hubo conexión. Fue como si esa posibilidad ya no estuviera disponible, y sorprendentemente no me desesperé. En lugar de eso, sentí una especie de aceptación natural, como si una parte de mí ya entendiera que ese proceso tenía un orden, un propósito. Y entonces algo cambió. Mi atención comenzó a alejarse de la escena, no porque yo lo decidiera de forma consciente, sino porque algo dentro de mí empezó a enfocarse en otra cosa. Era como si hubiera una llamada, no una voz audible, no una orden, pero sí una atracción, una dirección. Sentí que debía mirar hacia otro lado, y cuando lo hice, lo vi. No era una figura definida al principio, era más bien una intensidad, una presencia, algo que emitía una luz suave pero profundamente atractiva. Y en el momento en que dirigí mi atención hacia eso, todo lo demás comenzó a perder importancia. El accidente, mi cuerpo, las personas, todo quedó en segundo plano. No desapareció, pero dejó de ser el centro. Esa presencia, esa luz, se convirtió en lo más real. Y lo más sorprendente fue lo que sentí. Amor, pero no un amor humano. No un amor condicionado, limitado, mezclado con expectativas o miedo. Era un amor puro, incondicional, total. Un amor que no solo se sentía, se entendía. Era como si esa presencia supiera absolutamente todo sobre mí. Cada pensamiento, cada error, cada dolor, todo. Y aún así, no había juicio, no había rechazo, solo aceptación. Eso fue lo que más me impactó, porque durante toda mi vida había cargado con una sensación de no ser suficiente, de no entender muchas cosas, de no estar completo. Y en ese momento, frente a esa presencia, todo eso desapareció. No porque alguien me lo dijera, sino porque lo sentí. Por primera vez me sentí completamente visto y completamente aceptado. Y eso generó una paz aún más profunda. No sé cómo explicarlo con palabras humanas, porque cualquier intento se queda corto. Pero era como si todas las piezas que nunca habían encajado en mi vida, de repente encontraran su lugar. Como si ese vacío que me había acompañado durante años comenzara a llenarse. No con algo externo, sino con algo que siempre había estado ahí, esperando a ser reconocido. En ese estado, mi percepción del yo también cambió. Ya no me sentía limitado a un cuerpo. No me identificaba con una forma física. Era más amplio, más consciente, más real y al mismo tiempo más ligero. No había cargas, no había preocupaciones, no había pasado ni futuro. Solo un presente absoluto, lleno de sentido. Y entonces esa presencia se acercó más, o tal vez fui yo quien se acercó. Es difícil distinguirlo, pero lo que sí sé es que ese encuentro estaba a punto de revelarme algo que cambiaría completamente mi comprensión de todo. Porque en ese momento, justo en ese instante en el que me sentía completamente envuelto en esa paz que no era de este mundo, iba a comenzar el verdadero propósito de todo lo que había vivido. Y lo que estaba a punto de ver iba a responder la pregunta que había llevado dentro de mí durante años. Esa pregunta silenciosa, esa sensación constante, ese vacío que nunca había podido explicar. Porque lo que venía a continuación no solo era un encuentro, era una revelación. En el momento en que esa presencia comenzó a acercarse, todo lo demás dejó de importar por completo. No era una decisión consciente.
simplemente sucedía. Era como si toda mi atención, toda mi esencia, fuera naturalmente atraída hacia esa luz. Y cuanto más me acercaba, más intensa se volvía la sensación. No era una luz que lastimara la vista. No era cegadora. Era suave, envolvente, viva. No tenía un origen definido. No venía de un punto específico. Parecía estar en todas partes y, al mismo tiempo, concentrarse frente a mí. Pero lo más impactante no era lo que veía, era lo que sentía. Ese amor crecía, no de forma gradual como en el mundo físico. Era más bien como si cada instante aumentara su intensidad de manera exponencial. Era un amor que no solo me rodeaba, me atravesaba, me llenaba completamente. Y en ese amor había comprensión. Era como si esa presencia supiera absolutamente todo sobre mí. No solo lo que había hecho, sino lo que había pensado, lo que había sentido, lo que había ocultado incluso de mí mismo. Cada recuerdo, cada momento de mi vida estaba ahí, pero no de una forma que me hiciera sentir expuesto o vulnerable, sino de una forma que me hacía sentir entendido, completamente entendido. Y por primera vez en toda mi vida, no había necesidad de explicar nada. No había necesidad de justificarme. No había necesidad de esconderme, porque todo ya era conocido. Y aún así, completamente aceptado. En ese instante, una verdad comenzó a formarse dentro de mí. No como un pensamiento, no como una voz, sino como una certeza. Yo no estaba solo. Nunca lo había estado. Esa idea me atravesó de una forma tan profunda que me detuve, si es que se puede decir así, porque en ese estado, detenerse no implicaba inmovilidad, sino una especie de atención total. Durante años había sentido ese vacío, esa sensación de ausencia, de pérdida, de algo que faltaba. Y ahora, en ese momento, ese vacío comenzaba a tener sentido, pero aún no lo comprendía del todo. Solo sentía que estaba a punto de entenderlo. La luz seguía acercándose, y entonces ocurrió algo que no puedo describir con precisión, pero haré lo mejor posible. Esa luz tomó forma, no una forma humana completa al principio, pero sí una presencia más definida. Era como si la esencia de esa luz se organizara de una manera que mi mente pudiera reconocer, y en ese instante supe, no porque alguien me lo dijera, no porque lo hubiera visto antes de esa manera, sino porque lo reconocí en lo más profundo de mi ser. Era Él, Jesús, no como una imagen religiosa, no como una figura que había visto en cuadros o esculturas. Era real, vivo, presente, y en el momento en que esa certeza se estableció en mí, el amor que sentía alcanzó un nivel que no creía posible. Fue abrumador, pero no en el sentido negativo. Fue abrumador en el sentido de que superaba completamente cualquier experiencia emocional que hubiera tenido en mi vida. Era como si todo el amor que había conocido, el de mi madre, el de mis abuelos, el de cualquier persona, fuera solo una pequeña sombra de lo que estaba experimentando en ese instante. Y lo más impresionante es que ese amor no era general, era personal, era para mí. Sentí que Él me conocía completamente, que sabía cada detalle de mi vida, cada dolor, cada duda, cada momento de vacío. Y aún así, no había reproche, no había juicio, solo amor. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, pero no de dolor, de liberación. Era como si todo lo que había cargado durante años, ese peso invisible, se disolviera por completo. No había culpa, no había miedo, no había incertidumbre, solo paz. Y en medio de esa paz comenzó una comunicación, pero no fue con palabras. No escuché una voz en el sentido humano. Fue algo mucho más profundo. Era como si las ideas, los pensamientos, las verdades se transmitieran directamente a mi conciencia, sin necesidad de lenguaje, sin posibilidad de malentendidos. Y lo primero que recibí fue una pregunta, no formulada como en este mundo, pero clara, directa. ¿Ahora entiendes? Y en ese momento no supe responder, porque sentía que estaba entendiendo algo, pero aún no podía ponerlo en palabras. Era como si estuviera viendo la pieza central de un rompecabezas, pero aún no lograra conectar todas las partes. Entonces, algo más ocurrió. No sé si fue una acción de Él o una consecuencia natural de estar en su presencia,
Pero comencé a recordar, no recuerdos sueltos, no fragmentos desordenados. Era como si toda mi vida comenzara a desplegarse ante mí, pero de una forma diferente a como la había vivido. No la veía desde mis ojos, la veía desde una perspectiva completa. Cada momento, cada decisión, cada interacción. Pero no solo veía lo que yo había sentido, también percibía lo que los demás habían sentido, cómo mis acciones habían impactado a otros, cómo mis palabras, mis silencios, mis decisiones habían tenido consecuencias que yo nunca había considerado. Y lo más sorprendente es que no sentía condena, sentía comprensión. Era como si se me estuviera mostrando la verdad, no para castigarme, sino para que entendiera. Y en ese proceso, muchas cosas comenzaron a encajar, especialmente ese vacío, ese sentimiento constante de que algo faltaba, ese anhelo inexplicable. Y entonces, en medio de todo eso, recibí una revelación, no completa aún, pero suficiente para sacudir todo lo que creía saber. Ese vacío no era ausencia, era memoria, no una memoria consciente, no algo que pudiera recordar con imágenes claras, pero sí una memoria del alma. Una memoria de algo que había conocido y que había perdido al venir a este mundo. Era como si mi alma recordara ese amor, esa presencia, ese estado de plenitud, y al no encontrarlo en el mundo físico, lo anhelara constantemente. Por eso nada llenaba ese vacío, porque no era un vacío material, era espiritual. Y en ese momento, todo comenzó a tener sentido. Mis años de búsqueda, mi insatisfacción constante, mi incapacidad de sentirme completamente pleno, sin importar las circunstancias. Todo apuntaba a lo mismo, a él, a esa presencia, a ese amor. Y al entender eso, algo dentro de mí se alineó. Fue como si, por primera vez en mi vida, todo encajara. No había preguntas, no había dudas, solo una certeza profunda. Yo había estado buscando sin saber qué buscaba, y ahora lo había encontrado, o mejor dicho, había sido encontrado. Y en ese encuentro entendí que lo que estaba viviendo no era el final, era el comienzo, el inicio de algo que iba mucho más allá de lo que mi mente podía comprender en ese momento. Porque lo que estaba a punto de suceder no solo me mostraría la verdad sobre mi vida, sino también sobre aquellos a quienes tanto había extrañado, aquellos cuya ausencia había marcado mi historia, aquellos que estaban más cerca de lo que jamás imaginé. No sé en qué momento exacto ocurrió la transición, pero después de ese encuentro con Jesús, después de sentir ese amor que lo llenaba todo, mi atención comenzó a dirigirse hacia algo más. No fue una distracción, fue como si Él mismo me guiara suavemente a mirar en otra dirección. Y cuando lo hice, mi existencia entera se detuvo, porque los vi. Al principio, eran figuras a la distancia, envueltas en esa misma luz suave que lo impregnaba todo. No había sombras, no había oscuridad, no había nada que ocultara o distorsionara lo que estaba viendo. Era claridad pura, y aún así lo supe antes de distinguir sus rostros. Los reconocí, no por la forma, no por detalles físicos. Los reconocí con algo mucho más profundo, con el alma. Mi madre, mis abuelos, estaban ahí, por un instante. Si es que el tiempo seguía existiendo, no supe qué hacer. No hubo un pensamiento lógico, no hubo análisis, solo una reacción inmediata, absoluta. Quise ir hacia ellos, y en el momento en que ese deseo nació, ya estaba más cerca. Era como si la distancia no existiera, como si el espacio no fuera una barrera. Y entonces los vi claramente. Mi madre, Carmen, estaba frente a mí, pero no como la última vez que la había visto. No había enfermedad, no había fragilidad, no había dolor. Estaba completa, radiante, más joven de lo que recordaba. Pero no era solo juventud física, era algo más profundo, era plenitud, era vida en su forma más pura. Su mirada era la misma, ese amor que siempre había tenido, pero ahora multiplicado de una forma que no puedo describir completamente. Y cuando me vio, sonrió. No fue una sonrisa común, fue una sonrisa que me atravesó por completo, que me reconocía, que me recibía, que me decía, sin palabras, siempre estuve aquí. Y en ese instante, corrí hacia ella.
O al menos eso es lo más cercano que puedo decir, porque no había un movimiento físico como en este mundo. Fue intención, fue deseo, y ya estaba en sus brazos. Y cuando nos abrazamos, todo lo que había contenido durante años se liberó, pero no en forma de dolor, en forma de restauración. Era como si cada lágrima que no había llorado, cada palabra que no había dicho, cada abrazo que había extrañado, estuviera ocurriendo en ese momento, pero no como una compensación, sino como una plenitud total. Sentí su presencia de una forma más real que cualquier experiencia que había tenido en la tierra. No era solo un cuerpo, era su esencia, era ella completamente. Y en ese abrazo entendí algo que me dejó sin palabras. Nunca había dejado de existir, nunca había desaparecido, nunca había estado realmente perdida, solo había estado en otro lugar, un lugar más real que todo lo que yo había conocido. Me separé un poco, solo para mirarla. Necesitaba verla, confirmar lo que estaba sintiendo, y ella me miró con una ternura infinita. No dijo nada con palabras, pero todo estaba siendo comunicado. Su amor, su paz, su alegría de verme. Y en ese instante sentí algo más, dos presencias que se acercaban. Giré, y ahí estaban mi abuelo José y mi abuela Rosa, igual que mi madre. No había señales de enfermedad, de edad, de desgaste. Mi abuelo ya no tenía esa rigidez en el cuerpo que recordaba. Estaba erguido, fuerte, pero con una suavidad en su expresión que nunca había visto antes. Mi abuela seguía siendo ternura pura, pero ahora sin ningún rastro de tristeza, sin esa carga que había llevado después de la muerte de mi abuelo. Estaban completos, plenos, vivos, de una forma que nunca había entendido en la tierra. Y cuando me vieron, fue lo mismo. Reconocimiento inmediato, amor absoluto. Mi abuela fue la primera en acercarse. Sentí su abrazo, ese mismo calor que recordaba de niño, pero ahora amplificado, más profundo, más real. Mi abuelo me tomó por los hombros, me miró a los ojos y aunque no dijo nada con palabras, su mirada lo decía todo. Orgullo, amor, paz. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió nuevamente, pero esta vez fue el dolor acumulado durante años. Esa sensación de pérdida, esa idea de que los había perdido, todo eso se desvaneció, porque no los había perdido. Nunca, simplemente no podía verlos, pero ellos siempre habían estado. Esa verdad me impactó con una fuerza que no puedo describir completamente, porque durante años había vivido con esa sensación de ausencia, con ese vacío que parecía no tener explicación, y ahora estaba frente a la razón. Ese vacío tenía nombres, tenía rostros, tenía amor, era el eco de ellos, era la conexión que nunca se había roto, pero que yo no podía entender desde este mundo. Intenté hablar, quise decir tantas cosas, pedir perdón por no haber estado más tiempo con ellos, decirles cuánto los había extrañado, cuánto los había necesitado, pero no fue necesario, porque todo eso ya estaba siendo comprendido. No había barreras, no había malentendidos, no había palabras que faltaran. Todo era claro, todo era completo. Mi madre me miró y en ese momento recibí algo más profundo aún, una sensación de que ella sabía todo lo que yo había pasado. Cada noche de soledad, cada momento de confusión, cada vez que había sentido ese vacío. Y lejos de sentir culpa, sentí amor. Un amor que no juzga, un amor que comprende, un amor que acompaña, incluso cuando no lo percibes. Y en ese instante, entendí algo que me sacudió completamente. Ellos habían estado presentes de una forma que yo nunca había considerado. No físicamente, pero sí espiritualmente. Habían visto, habían sentido, habían estado cerca, de una forma que mi mente nunca había contemplado. Y eso cambió todo, porque ya no eran recuerdos, no eran pasado, eran presentes, reales, vivos, y en medio de ese reencuentro sentí una felicidad que no se puede comparar con nada en este mundo. No era emoción pasajera, no era alegría superficial, era plenitud, era pertenencia, era hogar. Por primera vez en mi vida sentí que estaba exactamente donde debía estar, sin vacío, sin preguntas, sin dolor, solo completo. Y en ese estado
En medio de ese reencuentro que superaba cualquier expectativa, había algo más que estaba por revelarse, algo que iba a darle sentido definitivo a todo, a mi vida, a mi dolor, a mi vacío, porque aunque ya estaba empezando a entender, Jesús aún tenía algo que mostrarme, algo que cambiaría completamente la forma en que veía todo lo que había vivido, y sobre todo, el por qué los había extrañado tanto durante toda mi vida. Después de ese reencuentro, después de abrazar a mi madre, de mirar a los ojos a mis abuelos, de sentir esa plenitud que jamás había experimentado, pensé que nada podía ser más profundo que eso, pero estaba equivocado, porque en medio de esa escena, en medio de ese amor que parecía no tener límites, sentí nuevamente su presencia. Jesús no se había ido, nunca se había apartado, pero ahora mi atención volvía a dirigirse hacia él de una forma más consciente. Y fue en ese momento cuando entendí que todo lo que estaba viviendo no era solo un regalo emocional, era una revelación, algo que necesitaba comprender, algo que había estado buscando durante toda mi vida, sin saberlo. Sentí que mi madre y mis abuelos permanecían cerca, pero también sentí que este momento era entre él y yo, no porque ellos desaparecieran, sino porque lo que estaba a punto de suceder requería toda mi atención. Me giré, o al menos esa es la forma más cercana de describirlo, y volví a encontrarme con esa luz. Pero ahora ya no era solo una presencia que percibía, era alguien. Jesús estaba frente a mí, no como una figura distante, no como una imagen simbólica, era real, y su mirada fue lo primero que me impactó, porque en esa mirada había una profundidad que no se puede explicar con palabras. No era solo amor, era conocimiento, era verdad. Era una mirada que atravesaba todo, pero sin herir. Una mirada que revelaba, pero sin exponer. Y en el momento en que conecté con esa mirada, sentí que algo dentro de mí se abría completamente. No había barreras, no había defensas, no había nada que ocultar. Y entonces comenzó. No escuché palabras como las escuchamos aquí, pero recibí el mensaje con una claridad absoluta. Era como si cada idea se formara directamente en mi conciencia, completa, sin necesidad de interpretación. Y lo primero que entendí fue esto. Ese vacío que sentí toda mi vida no era ausencia, era conexión. Esa verdad me atravesó completamente, porque durante años yo había interpretado ese sentimiento como falta, como carencia, como una herida que nunca sanaba. Pero en ese momento entendí que no era eso, era algo mucho más profundo. Jesús me mostró, no con imágenes solamente, sino con una comprensión total, que mi alma había sido creada para algo que no pertenecía a este mundo, que mi origen no estaba en la tierra, que mi esencia venía de un lugar donde ese amor, esa plenitud, eran la realidad constante. Y que al vivir en un mundo donde eso no se experimenta de la misma forma, mi alma recordaba, no de manera consciente, no con recuerdos claros, pero sí con una sensación, ese anhelo constante, ese vacío. Era el eco de ese lugar, era el eco de él. Y entonces entendí algo aún más profundo. Mi madre, mis abuelos, no eran solo personas que había perdido, eran parte de esa conexión, eran vínculos reales, eternos. Y el amor que había sentido por ellos no era solo emocional, era espiritual, era una extensión de ese amor mayor. Por eso dolía tanto su ausencia, porque no era solo que ya no estuvieran físicamente, era que una parte de esa conexión ya no estaba presente en mi experiencia diaria, pero no porque se hubiera roto, sino porque estaba en otro plano. Jesús me hizo entender que ese amor no se termina con la muerte, no se debilita, no desaparece. Se transforma, se eleva, se completa. Y en ese momento, todo lo que había sentido durante años comenzó a cobrar sentido. Cada vez que había sentido ese vacío, cada momento de nostalgia, cada vez que había extrañado sin entender por qué dolía tanto, no era debilidad, no era apego, era verdad, era mi alma reconociendo que algo real, algo eterno, estaba fuera de mi alcance físico, pero no fuera de mi existencia. Y entonces Jesús me mostró algo más. No fue como una película, no fue una secuencia lineal,
fue más bien una comprensión expandida de mi propia vida. Me permitió ver cómo ese vacío había influido en cada decisión que había tomado, cómo había moldeado mi forma de relacionarme, cómo había generado ese deseo constante de buscar algo sin saber qué. Y lo más impactante es que ese vacío había sido una guía, no un error, no un problema, una guía. Era como una señal interna que me empujaba a buscar más allá de lo visible, más allá de lo superficial, más allá de lo temporal. Pero yo no lo había entendido así. Había intentado llenarlo con cosas que nunca iban a ser suficientes: distracciones, personas, logros, momentos. Y aunque algunos de esos momentos eran buenos, nunca lograban tocar ese lugar profundo, porque ese lugar no estaba hecho para ser llenado por cosas de este mundo. Estaba hecho para Él. Esa verdad fue tan clara, tan contundente, que no dejó espacio para la duda. Y en ese momento sentí algo que nunca había sentido antes: gratitud, no por el dolor en sí, sino por lo que ese dolor representaba, porque ahora entendía que ese vacío había sido la evidencia de que mi alma estaba viva, de que había algo más, de que yo no era solo lo que veía, lo que tocaba, lo que experimentaba en la tierra. Era mucho más. Y entonces Jesús me hizo entender algo aún más profundo. Ese amor que sentía en ese momento no era nuevo. Siempre había estado ahí, siempre, incluso cuando yo no lo sentía. Incluso cuando me sentía solo, incluso cuando pensaba que Dios estaba distante, Él siempre estuvo presente, pero yo no sabía cómo percibirlo. Y ese vacío, esa sensación constante, era la forma en que mi alma reaccionaba a esa desconexión consciente, no porque Él estuviera lejos, sino porque yo no lo reconocía. Y en ese instante, todo cambió, porque por primera vez no solo sabía que Dios existía, lo conocía, lo sentía, lo entendía. Y eso llenó completamente ese vacío, no de forma temporal, no de forma parcial, completamente. Era como si ese espacio que había estado abierto durante años finalmente encontrara lo que siempre había buscado. Y en ese momento ya no había preguntas, no había dudas, no había búsqueda, solo certeza, solo paz, solo verdad. Pero en medio de esa plenitud hubo algo que comenzó a surgir, una sensación diferente, sutil al principio, pero clara, como si algo estuviera cambiando nuevamente, como si ese momento, aunque perfecto, no fuera permanente. Y fue entonces cuando entendí que aún no había terminado, que aún había algo más por vivir, algo que no quería aceptar, porque después de entender todo eso, después de sentir esa plenitud absoluta, la idea de regresar se volvió imposible de ignorar. Después de comprender la verdad sobre ese vacío, después de sentir cómo todo dentro de mí finalmente encontraba sentido, pensé que ya no había nada más que pudiera sorprenderme. Sentía que había llegado al punto más alto de entendimiento que mi ser podía alcanzar, pero estaba equivocado, porque en ese estado, en esa claridad absoluta, algo comenzó a suceder. No fue brusco, no fue invasivo, fue natural, como si una puerta se abriera suavemente dentro de mi conciencia. Y entonces vi mi vida, pero no como la recordaba, no como una secuencia de eventos ordenados en el tiempo. Era algo completamente diferente. Era como si toda mi vida estuviera presente al mismo tiempo, pero organizada de una forma que podía entender cada detalle con una profundidad que nunca había experimentado. No estaba viendo solo lo que había hecho. Estaba entendiendo por qué lo había hecho. Estaba sintiendo lo que había sentido en cada momento, pero también algo más. Estaba sintiendo lo que otros habían sentido por causa de mis acciones. Ese fue el primer impacto, porque en la Tierra uno vive desde su propia perspectiva. Crees que entiendes las consecuencias de lo que haces, pero en realidad solo ves una pequeña parte. Aquí no había limitación. Cada palabra que dije la volví a vivir, pero no solo desde mí, también desde la persona que la recibió. Cada gesto, cada decisión, cada silencio, todo tenía un efecto, y yo lo estaba experimentando completamente. Recuerdo un momento específico, una discusión que tuve con mi padre años después de la muerte de mi madre. Yo estaba frustrado, lleno de cosas que nunca había expresado,
Y en ese momento reaccioné con dureza. Le dije cosas que en ese instante me parecieron justificadas, pero ahora no solo recordaba lo que dije, sentía lo que él sintió, la tristeza, la impotencia, el dolor silencioso de un hombre que también había perdido a su esposa, pero que no sabía cómo manejarlo. Y en ese momento entendí que no había sido solo una discusión, había sido una herida, y no era la única. Había muchas, pequeñas, grandes, algunas que ni siquiera recordaba con claridad, pero que habían dejado una marca en otros. Y lo más impactante es que no sentía condena, no sentía que estaba siendo juzgado, sentía que estaba siendo enseñado. Era como si cada escena, cada experiencia tuviera un propósito: mostrarme la verdad, no para hacerme sentir culpable, sino para que entendiera, para que viera la realidad completa de mi vida. Y en ese proceso también vi cosas diferentes, momentos en los que había hecho el bien, gestos pequeños que en la tierra parecían insignificantes, pero que aquí tenían un peso completamente distinto. Una vez ayudé a un compañero de trabajo que estaba pasando por un momento difícil. Para mí fue algo simple, algo que hice casi sin pensar demasiado, pero ahora podía ver cómo ese gesto había cambiado su día, cómo había afectado su ánimo, cómo había influido en decisiones que tomó después. Era como si cada acción tuviera una onda expansiva, y esa onda nunca desaparecía, solo se transformaba. Y en ese momento entendí algo que nunca había considerado realmente. Nada es pequeño, nada es insignificante. Cada cosa que haces importa. Cada palabra, cada mirada, cada intención, todo deja una huella, y esa huella permanece. Pero lo más profundo de todo esto no fue ver mis acciones, fue entender mi estado interior, porque en medio de todo ese recorrido se me mostró algo que me confrontó de una forma que no esperaba: mi desconexión. Durante años viví con esa sensación de vacío, con ese anhelo constante, pero en lugar de buscar respuestas profundas, aprendí a ignorarlo, a distraerme, a llenarlo con cosas superficiales. Y en ese proceso me fui alejando, no físicamente de Dios, porque nunca lo vi de esa forma, pero sí conscientemente. Vivía, pero no estaba realmente presente. Sentía, pero no comprendía. Buscaba, pero no sabía qué buscaba. Y eso tenía consecuencias, no solo en mí, en otros, en la forma en que me relacionaba, en la forma en que respondía a la vida. Era como vivir en una especie de niebla, donde todo funciona, pero nada tiene claridad completa. Y en ese momento entendí que ese estado no era el propósito, no era la vida que estaba destinado a vivir. Era una versión limitada, una versión incompleta, porque la vida, vista desde esa perspectiva, no es solo sobrevivir, no es solo cumplir con responsabilidades, no es solo existir, es conectar con Dios, con los demás, con uno mismo. Y yo había estado desconectado, no por falta de intención, no por maldad, sino por desconocimiento, por falta de comprensión, por no haber entendido lo que ese vacío realmente significaba. Y entonces Jesús me mostró algo más. No fue una escena específica, fue una comprensión, una verdad. Mi vida tenía propósito, no era aleatoria, no era un accidente. Cada experiencia, incluso el dolor, tenía un sentido, pero ese sentido solo podía entenderse cuando se veía desde esta perspectiva, cuando se veía con claridad. Y en ese momento, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No era solo entendimiento, era transformación. Era como si esa visión estuviera reconfigurando mi forma de ver todo, de entender todo, de valorar todo, porque en ese lugar lo que realmente importa es diferente. No son los logros, no es el dinero, no es el reconocimiento, es el amor, la intención, la conexión, la verdad. Eso es lo que permanece, eso es lo que tiene peso, y todo lo demás simplemente pasa. Y en ese momento entendí algo que me marcó profundamente. Si volvía, no podía vivir igual, no podía ignorar lo que había visto, no podía volver a la misma desconexión, porque ahora sabía, ahora entendía, ahora había visto la realidad completa. Y eso cambia todo. Pero en medio de esa comprensión, de esa claridad, de esa transformación, esa sensación volvió más fuerte, más clara,
más inevitable, la sensación de que algo estaba a punto de terminar, de que ese momento, ese estado, no iba a durar para siempre. Y entonces lo sentí, no como una orden, no como una imposición, sino como una certeza. Tenía que regresar. Y en ese instante, por primera vez desde que todo había comenzado, no sentí paz, sentí resistencia, porque después de ver todo eso, después de entender todo eso, después de sentir ese amor, la idea de volver a una vida limitada, incompleta, desconectada, se volvió algo que no quería aceptar, pero en lo más profundo, sabía que no era una opción, era parte del propósito, y lo que venía a continuación sería la parte más difícil de todo este proceso. En el momento en que esa certeza apareció dentro de mí, todo cambió. Hasta ese instante, todo lo que había vivido había sido claridad, paz, entendimiento, amor en su forma más pura. Incluso las revelaciones más profundas, aquellas que me confrontaron con mi propia vida, habían estado envueltas en una sensación de propósito y comprensión. Pero ahora, algo diferente surgía. Una resistencia. No era miedo. No era confusión, era algo mucho más claro que eso. Era el deseo de quedarme, porque por primera vez en toda mi existencia me sentía completo. No había vacío, no había búsqueda, no había preguntas, solo plenitud. Y la idea de dejar ese lugar, de regresar a una vida donde todo eso no se experimenta de la misma forma, era algo que no quería aceptar. Miré a mi alrededor, si es que esa palabra aún tenía sentido. Mi madre estaba ahí, mis abuelos también. Esa presencia de Jesús seguía envolviéndolo todo. Todo era perfecto, todo era real, todo era hogar. Y entonces, esa comunicación volvió, no como una voz externa, no como una orden, sino como una verdad que se formó directamente dentro de mí. Debes volver. Esa frase no se escuchó, pero se entendió completamente. Y en ese instante, sentí algo que no había sentido desde que todo comenzó. Dolor, no físico, no emocional en el sentido humano. Era un dolor más profundo, como si algo dentro de mí se negara a separarse de lo que finalmente había encontrado. Mi primera reacción fue clara. No lo dije con palabras, pero lo sentí con toda mi esencia. No quería regresar, no quería volver a una vida donde ese amor no se siente así, donde esa claridad no es constante, donde ese vacío podría volver, porque ahora entendía lo que era estar completo. Y después de eso, ¿cómo aceptar menos? Me giré hacia mi madre. Necesitaba verla, necesitaba sentirla, y en ese momento entendí que ella sabía, no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque en ese lugar todo se comprende. Me miró con esa misma ternura infinita, pero ahora había algo más en su mirada. Una mezcla de amor y aceptación, no de despedida, sino de comprensión. Y eso hizo que todo fuera aún más difícil, porque en lugar de aferrarse a mí, como yo quería hacer, ella estaba en paz. Sabía que debía irme, y no había tristeza en ella, solo amor. Eso me desconcertó profundamente, porque desde mi perspectiva, irme era perder, era separarme, era volver a una realidad inferior. Pero desde la suya, no. Era parte de algo mayor, algo que yo aún estaba terminando de entender. Mis abuelos también estaban ahí. Mi abuela Rosa se acercó nuevamente, me tomó y en ese contacto sentí algo que no puedo explicar completamente. Era como si me estuviera transmitiendo fortaleza, no con palabras, no con gestos, sino con su esencia. Mi abuelo, con esa firmeza tranquila que siempre tuvo, me miró de una forma que decía todo. Era el mismo hombre de pocas palabras, pero con una presencia que comunicaba más que cualquier discurso. Y en ese momento entendí algo que no quería aceptar. Ellos no me necesitaban ahí, no en el sentido que yo pensaba. Estaban completos, plenos, en paz. Mi deseo de quedarme no era por ellos, era por mí, porque yo no quería perder eso. No quería volver a sentir ese contraste. Y entonces volví a sentir esa presencia, Jesús, y en el momento en que dirigí mi atención hacia Él, todo se volvió claro nuevamente, no en el sentido de eliminar el conflicto, sino en el sentido de entenderlo. Sentí su amor, más fuerte que nunca, pero ahora acompañado de algo más, propósito. Y entonces recibí otra verdad
no en forma de explicación larga, no en forma de argumento, sino como una certeza directa. No es tu tiempo. Esa frase fue imposible de ignorar, porque no venía como una imposición, venía como una verdad absoluta, y en ese instante entendí. Mi vida no había terminado. Todo lo que había visto, todo lo que había entendido, no era solo para mí. Era algo que debía llevar de regreso, algo que debía compartir, algo que tenía un propósito más allá de ese momento. Y eso fue lo más difícil de aceptar, porque significaba renunciar a lo que acababa de encontrar, para volver a un lugar donde eso no se vive de la misma forma, pero también significaba algo más. Significaba que mi vida tenía un sentido que aún no se había cumplido, que todo lo que había vivido antes, incluso el dolor, incluso el vacío, había sido preparación, y ahora tenía una oportunidad, no de volver a lo mismo, sino de vivir diferente, de vivir con lo que ahora sabía, con lo que ahora había visto, con lo que ahora había sentido. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. La resistencia no desapareció completamente, pero se transformó. Ya no era rechazo, era comprensión con dificultad. Sabía que debía regresar, aunque no quisiera. Y entonces ocurrió algo que marcó ese instante de forma definitiva. Sentí que esa conexión comenzaba a cambiar, no desaparecer, pero sí a transicionarse, como si ese estado estuviera llegando a su fin. Miré una vez más a mi madre, a mis abuelos. Quise grabar ese momento, quise sostenerlo, quise quedarme, pero al mismo tiempo sabía que no podía. Y en ese instante recibí una última sensación de ellos. No fue despedida, fue seguridad, fue la certeza de que esto no era un adiós, que la conexión no se rompía, que simplemente continuaba de otra forma. Y eso me dio la fuerza que necesitaba, no para querer irme, pero para aceptar que debía hacerlo. Y entonces todo comenzó a cambiar. La luz, la sensación, la percepción, todo empezó a transformarse, no de forma violenta, pero sí inevitable. Y en ese proceso sentí algo que no había sentido desde el accidente: peso, limitación, tiempo, y supe que estaba regresando. Y en ese instante final, antes de que todo cambiara completamente, solo hubo un pensamiento, una certeza que quedó grabada en lo más profundo de mi ser. Nada de lo que había vivido podía ser olvidado. Nada, porque lo que venía ahora no era volver a la misma vida, era volver siendo alguien completamente diferente. El regreso no fue suave, no fue una transición lenta ni delicada como todo lo que había experimentado en ese lugar. Fue brusco, intenso, como si de repente me hubieran comprimido dentro de algo demasiado pequeño para lo que ahora era consciente. Lo primero que sentí fue el peso, un peso abrumador, mi cuerpo. Volver a tener un cuerpo después de haber estado libre de él fue una de las sensaciones más difíciles de describir. Era como estar atrapado, limitado, condicionado. Sentí el dolor casi al mismo tiempo, un dolor físico real, intenso, que recorría cada parte de mi cuerpo. Mi pecho ardía, mi cabeza latía con fuerza, mis extremidades se sentían pesadas, torpes. Y entonces el sonido volvió. Voces rápidas, urgentes. Lo tenemos de vuelta. Está respirando. Mantengan la presión. Abrí los ojos, o al menos intenté hacerlo. La luz era fuerte, diferente. No tenía nada que ver con la luz que había visto antes. Esta era dura, fría, artificial. Intenté mover menos, pero no pude. Sentí manos sobre mí. Equipos, movimiento, todo era confuso, pero dentro de esa confusión había algo que permanecía completamente claro. Yo sabía lo que había pasado. No había duda, no había incertidumbre. No era un sueño, no era una alucinación. Era más real que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Y esa certeza fue lo primero que me sostuvo en medio del caos. Me llevaron al hospital. Recuerdo fragmentos, luces en el techo, pasillos, voces que entraban y salían de mi conciencia. Pero en medio de todo eso, mi mente no estaba enfocada en el dolor. Estaba enfocada en lo que había visto, en lo que había sentido, en lo que había entendido. Y una idea se repetía constantemente dentro de mí. Todo es real. Días después, cuando finalmente estuve consciente de forma más estable, comenzaron las preguntas. Los médicos hablaban de milagro,
de probabilidades, de lo cerca que había estado de no regresar. Mi familia, mi padre, estaba ahí, lo vi, y en el momento en que lo miré, algo dentro de mí cambió. No lo vi como antes. No vi solo a un hombre con el que había tenido conflictos, con el que había mantenido distancia emocional. Vi su dolor, vi su historia, vi todo lo que no había entendido antes. Y sin pensarlo, lloré. Pero no fue un llanto de tristeza, fue un llanto de comprensión, de amor. Le tomé la mano, algo que no recordaba haber hecho en mucho tiempo. Y en ese gesto, supe que algo había cambiado definitivamente, no solo en mí, sino en la forma en que iba a vivir todo a partir de ese momento. Los días siguientes fueron extraños. Mi cuerpo se recuperaba lentamente, pero mi mente, mi conciencia, estaba en otro lugar. Todo lo que antes me parecía importante dejó de serlo. Las preocupaciones que antes ocupaban mi mente desaparecieron. Las cosas que antes buscaba ya no tenían el mismo valor. Era como si hubiera despertado a una realidad completamente diferente, pero en el mismo mundo. Y lo más impactante es que ese vacío no volvió. Ese espacio que había sentido durante años, ese anhelo constante, ese peso invisible, había desaparecido por completo. Y no porque ahora tuviera todo resuelto en mi vida, sino porque había encontrado lo que realmente llenaba ese lugar. No era algo externo, no era una persona, no era una situación, era una conexión real con Dios. Y esa conexión no se perdió al regresar. Eso fue algo que me sorprendió profundamente. Pensé que al volver todo se desvanecería, que ese sentimiento, esa claridad desaparecería, pero no, seguía ahí, no con la misma intensidad absoluta que en ese lugar, pero sí con una certeza inquebrantable. Sabía, y cuando sabes algo de esa forma, no puedes volver atrás, no puedes ignorarlo, no puedes vivir como si no hubiera pasado, porque lo que viste, lo que entendiste, cambia todo. Empecé a notar cambios en cada aspecto de mi vida, en la forma en que hablaba, en la forma en que escuchaba, en la forma en que reaccionaba. Ya no había esa prisa constante, esa necesidad de llenar cada espacio con ruido, con distracción. Había calma, había intención, había presencia. Comencé a valorar cosas que antes pasaban desapercibidas. Una conversación, un gesto, un momento simple, porque ahora entendía que todo eso tiene un impacto, que nada es insignificante. También cambiaron mis prioridades. Lo que antes consideraba éxito dejó de tener sentido, porque entendí que el verdadero valor no está en lo que acumulas, sino en lo que das, en cómo amas, en cómo vives y sobre todo en cómo te conectas con Dios, con los demás, con la verdad. Mi relación con Dios cambió completamente. Ya no era una creencia distante, ya no era una idea abstracta, era real, era cercana, era constante. No necesitaba esforzarme para sentir algo, porque ya no se trataba de sentir, se trataba de saber, de vivir desde esa verdad. Y eso transformó todo. Pero hubo algo más, algo que se volvió imposible de ignorar, una necesidad, no una obligación externa, sino algo interno, profundo. Claro, tenía que contar esto. No como una historia más, no como algo que suena bonito, sino como una verdad, porque entendí que hay muchas personas viviendo como yo vivía, con ese vacío, con esa sensación de que algo falta, intentando llenarlo con cosas que nunca serán suficientes, sin entender por qué, sin saber qué están buscando realmente. Y si yo había tenido la oportunidad de ver, de entender, de experimentar esa verdad, no podía quedármelo. No sería correcto. No tendría sentido, porque esto no fue solo para mí. Fue para compartir, para que otros entiendan que ese vacío no es un error, no es una debilidad, es una señal. Es el alma, recordando, buscando, anhelando lo que realmente le pertenece. Y esa verdad puede cambiarlo todo. No necesitas morir para entenderlo. No necesitas pasar por lo que yo pasé, pero sí necesitas detenerte, escuchar, mirar más allá de lo superficial y reconocer que hay algo más, mucho más. Hoy mi vida no es perfecta. Sigo teniendo desafíos. Sigo viviendo en este mundo, pero ya no lo vivo igual, porque ahora sé
que esto no es el final, que la muerte no es el fin, que el amor no se pierde, que la conexión no se rompe, y que ese lugar que vi, ese lugar donde todo tiene sentido, es real, más real que cualquier cosa que podamos tocar aquí. Y algún día todos vamos a volver. Pero la pregunta es, ¿vas a esperar hasta ese momento para entenderlo? ¿O vas a empezar a vivir diferente desde hoy? Porque yo, después de lo que viví, no puedo hacer otra cosa que decirte esto con total certeza. Nada de lo que estás buscando en este mundo va a llenar ese vacío, porque lo que estás buscando no es de este mundo.